Perspectiva 7. La investigación realizada por Revista Vistazo y el portal Código Vidrio revelaría lo que habría hecho Gustavo Petro ese 25 y 26 de mayo del 2025, después de asistir a la ceremonia de posesión del presidente Daniel Noboa. Después del acto solemne, el mandatario colombiano literalmente desapareció 2 días. Lo único que se supo era que estaba hospedado en un hotel de lujo en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Después de 336 días, se conocen nuevos detalles. Cuando Petro arribó a Manta, se alojó en una casa de lujo ubicada en la urbanización Marina Blue, en el sector de Santa Marianita. En su estadía, no salió de esa casa. Lo único que entraron y salieron fueron muchos vehículos con varios visitantes, de los cuales se desconoce su identidad. Se especulaba en ese entonces que se habría reunido con Adolfo Macías Villamar, alias Fito, uno de los narcotraficantes más buscados de Ecuador. Llegó a una casa de lujo, permaneció, si no me equivoco, fueron 2 días, nunca salió ni siquiera a comer, o sea, estuvo ahí encerrado, ¿no? Decir con 15 reuniones no lo puedo decir. El mandatario colombiano rechazó esta hipótesis. El bandido Fito, que se capturó también en mi gobierno en Colombia, no es tan estúpido de meterse en un cerco que tenía la policía y el ejército ecuatoriano permanentemente alrededor de la cabaña. Se fue a Manta y se fue a meter en una casa 3 días supuestamente a escribir un libro, pero casas y caletas que son los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Según Petro, su visita a Manta fue para escribir un libro, pero según informes de inteligencia que detalla la investigación, al salir, varias mujeres que no serían parte de la escolta lo habrían acompañado. En respuesta, Petro dijo que pedirá a su escolta que haga un informe indicando las maniobras que hicieron durante su estancia. La visita de Petro se dio en un momento crítico en la ciudad de Manta, cuando se realizaba un sinnúmero de operativos para capturar a alias Fito, hasta que finalmente se dio con su captura en una vivienda justamente en Manta, donde también estaba el presidente colombiano. Edison Saavedra, Noticias 7. Lo cierto es que el antes, el durante y el después de este singular resort del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Manta, Manabí, va configurando un escándalo de dimensiones impensadas. Petro dice que fue para inspirarse en la redacción de un libro sobre economía y ambiente, pero otras versiones que han ido saliendo refieren y transuntan cosas no tan santas. Hasta se habla de algo como una cumbre con políticos ecuatorianos afines entre sí, y no solo eso, hasta pudo ser la culminación o reinicio tal vez de gestiones secretas sobre la suerte del propio Adolfo Macías Villamar, alias Fito, uno de los narcotraficantes más poderosos del Ecuador, alias Fito, clandestino por esos días y luego capturado y extraditado a los Estados Unidos. Lo cierto es que las telarañas de todo este entorno empiezan a moverse en un ambiente de violencia preelectoral que vuelve a sacudir a la vecina República de Colombia. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Perspectiva 7 por Ecuador TV. Aquí empezamos. Para el arranque de esta Perspectiva 7 contamos con la presencia de la licenciada María Belén Arroyo, periodista, investigadora, editora política de Vistazo, y también del coronel Juan Zapata, exministro del Interior. Queremos ganar tiempo y quiero empezar destacando la importancia del periodismo, del verdadero periodismo. Código Vidrio y Vistazo hacen una alianza que llega a desenmarañar parte de lo que hasta hoy se desconocía de esta reunión en Manta. O quién sabe de este simple resort para asolearse del señor Petro en las costas manabitas. Queremos ganar tiempo, insisto, y quiero empezar con la dama. ¿Fue un resort simplemente o fue una cumbre para qué? María Belén, bienvenida.
Félix, Juan, buenas noches. Qué gusto estar en este espacio y un Muy saludo gentil a la audiencia. Este trabajo periodístico lo realizamos precisamente a partir de una hipótesis. Pregunta de partida, ¿qué ocurre en la casa? ¿Quién entró en la casa? Fecha esta posterior a mayo 24, 2025. ¿Por qué las dudas si es que para el señor Petro todo es tan sencillo y simple? Porque preliminarmente, vamos a decir, a priori teníamos preocupaciones, sabíamos que será un territorio en conflicto, en el sentido de que estaba prófugo el señor Fito, había salido él como contexto a inicios de enero de 2024 de una cárcel de Guayaquil y a la fecha, hablemos mayo 2025, él era prófugo. Eso nos hace iniciar la investigación y decimos, en primera instancia, hay demasiado hermetismo de lo ocurrido en la casa, no podemos llegar a información, vamos por otro eje de investigación y nos planteamos qué pasa en los alrededores. Punto de partida, ya lo dije, la búsqueda de Fito, pero detectamos otro elemento y ese es el que hemos puesto en el reportaje. ¿Cuál es ese elemento? Precisamente, Manta, a la época de que estamos narrando los hechos, era escenario de unas conversaciones subterráneas clandestinas entre dos estructuras narcodelictivas que han estado en disputa de la ruta marina para el envío de droga, y me refiero a que Los Choneros ha sido el actor predominante por 15 años, pero llegó una estructura, Los Lobos, aliada del cartel Jalisco Nueva Generación, a disputar ese liderazgo. La competencia entre los dos grupos criminales. Exactamente. En medio de esos hechos hay un poco la sensación de que hay que bajar las aguas, de que entre bomberos no hay cómo estarse pisando las mangueras, y hemos constatado por cantidad de fuentes cerradas esta información de las conversaciones. Más aún doy otro dato, sabemos que a esos días se encontraba en Manta el tercero de a bordo, en la línea de jerarquía, el señor alias Churrón, de apellido Bermúdez, que estaba como intentando tener esa línea de diálogo con la otra estructura, la estructura de los lobos, un poco para bajar las aguas. Sabemos que aquellos diálogos se dieron de manera clandestina, no fueron públicos evidentemente, y uniendo los hechos periodísticamente nos lleva a la siguiente preocupación. A ver. ¿Cómo el presidente colombiano va a una zona tan conflictiva? ¿Cómo se va a un territorio tan delicado si tiene un fin académico, un fin intelectual de desarrollar la redacción de su libro, pero se mete, y usamos esta expresión, Petro se mete en la boca del lobo? ¿Desinformado o ingenuidad? Sería demasiado especular al respecto. ¿Ya? Sí tenemos claro que al haber habido el hermetismo respecto de los hechos ha generado estas líneas de suspicacia, de especulación. Primer punto de partida, al entender el contexto sabemos ya que es un momento bien complicado. Por los hechos posteriores que hemos investigado, detectamos que no solo se dio esta línea de diálogo de cierta conexión, digamos, de acuerdo entre las dos estructuras, más bien se agrava la tensión. Y ¿Por qué se agrava la tensión? En los días posteriores, hablemos de junio de 2025, se produce un terrible crimen de un señor, de un capitán de un barco pesquero, de un empresario pesquero, quien está a punto de abandonar el país. Al día siguiente va a salir del país, va a un cementerio privado a despedirse de la tumba de su padre y es asesinado. Es acribillado, pero él se baja de un vehículo blindado y quienes lo asesinan tienen la paciencia de esperar que ya no esté en el vehículo blindado para cometer este crimen. En los días posteriores, vamos a decir a mediados de julio, por otro lado, se produce el crimen de una pareja, deben recordar quizá las noticias, de un señor de apellido Briones, alias Mexicano, la esposa, una señora de apellido Mendoza, y dos elementos ex militares en servicio pasivo, y ellos son atribuidos como jefes de los lobos. Entonces, en la sucesión de hechos que nosotros hemos entendido, hubo crímenes con figuras, la primera que mencioné, la han relacionado con Rasquiña de Los Choneros por aparecer en una imagen, en una foto en redes sociales,
junto con él. Entonces, al establecer líneas de relación entre elementos de las estructuras criminales, vemos que hay víctimas y son blancos y son objetivos de otra estructura. Por eso llegamos a la conclusión de que no hubo paz, más bien hubo un agravamiento de violencia entre estas dos estructuras narcodelictivas. En la publicación que ustedes hacen, brillante, y te agradezco a nombre del público, también ustedes refieren dentro de la investigación un elemento, ese elemento diplomático. Ya te voy a consultar sobre eso, pero quiero dar la más cordial bienvenida al exministro, el coronel Juan Zapata. Escuchando esta investigación, estas revelaciones de esta alianza periodística, como que la reunión no fue tan inocente como parece, ¿o estamos exagerando? Coronel, bienvenido. Gracias, Félix, la invitación. María Belén, me sumo a esa felicitación. Miren, es complicado porque yo le voy a hablar desde el punto de vista de seguridad, mi querido Por Félix. favor. Siempre un ministro, mucho más un presidente, tiene una cápsula de seguridad. Tiene un jefe de seguridad que hace los análisis de riesgos para ver si es obvio o la presencia de ese funcionario es ajustada a los hechos y sobre todo a los temas de seguridad. De lo que dice María Belén, imposible, si yo fuese el jefe de seguridad del presidente Petro, pedirle o aconsejarle, y muchas veces la seguridad tiene el mandato sobre la decisión del funcionario. En caso mío, por ejemplo, cuando el jefe de seguridad me daba una alerta de seguridad, yo tenía que sujetarme a lo que esa alerta de seguridad dice y no oponerme a hacer la cosa contraria. En ese caso, la recomendación hubiese sido no ir primero a una zona que está dentro de la ruta de la droga. El 84% de estas 6 provincias, incluida Manabí, de las muertes violentas está en ese sector, que es la ruta de la droga, los centros de acopio, y sobre todo en ese año, Félix, Manabí tuvo un aumento bastante importante de muertes violentas justamente por disputas de territorio. Fito estaba siendo buscado con una recompensa sumamente alta. De hecho, los datos de evidencia después, que es en Manta mismo, en donde es capturado. Justamente ahí está la foto. Por lo tanto, para mí, Félix, eso quiero ser un poquito inclusive, digamos, diplomático, es un error y una falla de seguridad. No puede el presidente en condiciones normales. ¿Ya? No es, al menos para mí no es normal ni lógico que vaya a una provincia un presidente de Colombia y cualquier presidente de un país a donde está un conflicto armado que está con muertes violentas extremadamente complejas. A no ser que la presencia del propio presidente colombiano sea vital para algo. Esa es la duda, porque en condiciones normales es muy raro que un jefe de cápsula, un jefe de seguridad o alguien que le hace la avanzada llegue a la conclusión de que un mandatario que primero viene a una posesión, a un acto oficial. Nosotros hemos cumplido actos oficiales y lo que uno va, cumple el acto oficial y obviamente retorna cuidándose de todos los contratiempos que puede haber. Peor ir a escribir un libro en una provincia que está altamente conflictiva. Eso es lo que llama la atención y por eso yo felicito esta investigación, porque nos va desencajando muchos aspectos que hay que irlos uniendo, ¿no? Va desentrañando esta investigación aspectos, y me permití adelantarle a la colega María Belén, este asunto de la parte diplomática, donde también ustedes llegan a ubicar, yo diría, a descubrir ciertos contactos con cierto personal de la Cancillería colombiana, donde tenían también contacto con Fito y le estaban haciendo qué tipo de gestión. ¿Llegaron a investigar? ¿Llegaron a establecer eso, María Belén? Félix, es bien oportuno lo que acabas de plantear como interrogante, porque de hecho en la publicación que está disponible en la página web de Vistazo y que va a estar también disponible en la edición impresa que está próxima a circular, hemos dejado consignado que hubo estos hechos, pero nunca hemos afirmado, porque no estamos en condiciones, de que el señor Fito o X o Y persona delegada por él entró a la residencia Marine Blue en donde permaneció el presidente colombiano. Esto es un hecho que lo remarco, pero ahora me enfoco en responderte. Por favor. Nosotros detectamos que el señor Fito, a la fecha mayo de 2025, porque estamos contextualizando los hechos. Así es. Él ya llevaba 1 año y medio prófugo. Pero no se olviden,
Mayo de 2024 es detenida la pareja de Fito, madre de esta niña pequeñita que le encuentran en el búnker con él. Y la señora es llevada a una cárcel con las acusaciones de que es la figura central en un esquema de lavado de activos. Esta es una manera en que se le va cerrando el cerco sobre Fito. Él y su equipo de abogados y representantes están buscando negociaciones a distintos niveles, en muchas instancias. Nosotros hemos consignado y así hemos publicado, porque tenemos 3 fuentes que lo corroboran. Fito buscó diálogos con la DEA, entregarse en condiciones controladas por él, entregarse de manera que termine en Estados Unidos y en una cárcel ecuatoriana por el temor a su vida. Él requería ciertas garantías para la pareja de él. Fito se estaba acercando a la diplomacia colombiana para establecer una suerte de garantía, una suerte de facilidad y poder ir con ciertas garantías a la extradición. Nosotros hemos documentado, y así queda consignado en la publicación, que a la fecha 4 de junio, Fito escribe una carta a mano a la señora embajadora de Colombia acreditada en Ecuador, la señora Velasco, le dice: estoy en peligro, me quiero entregar, tengo información importante y quiero, de una manera está planteando una mediación. Lo que nosotros hemos... Una mediación pidiéndole a Colombia. Pidiéndole a Colombia. Medie. En este proceso. De acuerdo. Está pidiendo ayuda. Nosotros hemos documentado que hacia el 5 de junio, si no recuerdo mal, ese día fue jueves, el delegado de Fito, no Fito, pero un delegado suyo, recibe un mensaje de una funcionaria de Cancillería colombiana y le dice, le da instrucciones porque le va a contactar un viceministro de Asuntos Multilaterales, y está consignado el nombre, es un funcionario de apellido Jaramillo. Mauricio Jaramillo. Y le dice, mire, él le va a llamar, por favor, tome el número, regístrele. Si usted, negociador de Fito, abro paréntesis, está fuera de Colombia, agregue el prefijo más 57 para recibir la llamada. Lo que hicimos nosotros es llamar a ese número, ubicarle a ese número y escribirle a la autoridad. Nos contestó y le pedimos la versión para entender cuál fue el carácter oficial, si tuvo un carácter oficial ese contacto. Lo cierto es que el delegado de Fito le adelanta y le dice, mire, quiero contextualizarle, no ha habido un progreso, no ha marchado bien una posible entrega negociada con... Había comunicación. Con Ecuador, y lo que queremos es ver el mecanismo para... Se sugiere una intermediación. Entonces, ubicándonos en la línea espacio-temporal, estamos hablando del 5 de junio de 2025, es la fecha en la que se ha producido esta conversación. Vale decir, 20 días más tarde es detenido Fito en la misma provincia Manabita, en una zona más próxima a Montecristi, pero en este búnker donde había estado precisamente escondido, y sobre este tema se conoció mucho, pero en este punto nosotros hemos entendido que hubo esta línea de conversación porque había una intención concreta y real de Fito, a través de sus abogados, de sus representantes, de sus delegados, de lograr unas condiciones de negociación. ¿Es posible que todo esto el señor Petro no haya conocido con Leonel Zapata? Le veo dudoso, porque si es que hay una carta de... Es como para hacer una película. Claro, Fito no es cualquier... Por favor. No es cualquier persona, es uno de los más buscados del Ecuador, reconocido en el crimen organizado internacional, con estas alianzas, especialmente con Sinaloa, con presencia en México. El Ochoneros tiene presencia en México, están ya presentes también con carteles hacia Europa, porque se sabe que el 80% de la droga hoy, el destino final es Europa. Si es que hay una intención de una persona de este nivel, que es requerido como blanco de alto valor del Ecuador, hacia funcionarias colombianas, no necesariamente que ingresó, pues obviamente por el canal oficial que tiene que entrar, pero llega una carta, yo creo que lo menos que alguien le comente eso a su autoridad máxima, que eso está pasando, porque es un tema, es una noticia, y si ellos hubiesen podido, porque la intención a lo mejor de él
era hacer exactamente una entrega con una mediación, porque hay que entrar algo en contexto, mi querido Félix. Recuerde usted que la génesis de todos los GDOs acá, que hemos hablado acá en estos programas, justamente son los choneros. Y Pipo era una persona muy cercana a Rasquiña, especialmente cuando estuvieron detenidos. Gana confianza de Rasquiña. Con la muerte de Rasquiña, lastimosamente, digo, para la estructura principal de los choneros, se van generando estas fragmentaciones y Pipo funda los Lobos. Y los Lobos en el año 21, especialmente cuando ya Fito está a cargo, y se generan esas masacres tan fuertes en las cárceles, es exactamente que estos grupos que se salen atacan a los choneros originales. Entonces, desde ahí vienen siendo, diga usted, los choneros que tienen sus brazos ejecutores ahí, que eran obviamente los águilas y los fatales, tienen ya enemigos naturales como son los lobos, los tiguerones, los chonequiles. Entonces, él tenía el contexto de que le quieren asesinar, especialmente, como decía María Belén, un grupo que era su enemigo común y que luchan por el territorio, porque esa ruta, especialmente la ruta del Pacífico, ha sido dominada por 15 años por choneros, y son las que se pelean porque son las que dan réditos hacia los carteles mexicanos y hacia los carteles europeos. Por lo tanto, es complicado este análisis. ¿Cómo no? Queremos hacer una pequeña pausa con nuestros invitados. Más adelante vamos a tener la presencia de Cristian Zurita, también en su plano de investigador y, ¿por qué no?, en el plano político, para analizar todos estos acontecimientos que a rato inclusive le incomodan al presidente colombiano, pero miren ustedes todos los detalles que yo me atrevería a decir no se conocían y recién se están sabiendo. ¿Por qué se enoja tanto el señor Petro? Ya volvemos con eso y con más en un momento. Estas son imágenes históricas. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, recapturado en junio del 2025 en Manta y extraditado inmediatamente a los Estados Unidos. Es la secuencia de las imágenes que se difundieron dentro y fuera del país, y que también están marcando y están relacionadas con lo que es nuestro tema del día de hoy. ¿Qué pasó en esa famosa reunión en Manta, donde este nombre, alias Fito, también está flotando y también tiene acaso que ver con todo esto? Para esta segunda parte estamos dando la más cordial bienvenida a Cristian Zurita, periodista investigador, también ex candidato presidencial, y continuamos con la presencia de María Belén Arroyo, periodista investigadora, editora política de Vistazo, y con la presencia del coronel Juan Zapata, ex ministro del Interior. De antemano agradezco a Cristian Zurita, él estuvo muy atento a toda esta primera parte reveladora de lo que empezamos a conocer, de lo que ocurrió en esa costosa casa de permanencia en Manta. Cristian estuvo muy atento y debe tener alguna impresión. ¿Qué impresión te da de todo esto que acabamos de escuchar? Que yo diría como revelación. Cristian, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Un gusto estar presente con María Belén, con Juan. Gracias por esta invitación. Gracias. Félix. Bueno, es extremadamente raro. Primero que todo, no avisoro que un presidente de la República de cualquier nación acuda a la que hoy en día es la capital mundial de la cocaína. Yo bajo ninguna circunstancia avisoro que un presidente del Ecuador vaya a escribir o tomarse unos días libres en Cali, ¿sí? O en Puerto Asís, en el Putumayo. Es por demás extraño y debe entenderse que deben existir relaciones al más alto nivel, ¿sí? Pues que salen del conocimiento público y que no dudo debe estar en conocimiento del presidente de la República del Ecuador y obviamente del presidente Petro. ¿Tú crees que en esa casa de Manta se reunió Petro con Fito? No, bajo ninguna circunstancia. Sería por demás absurdo, torpe,
Veo muy difícil que un primer mandatario pueda pues establecer una relación con un delincuente, pero no olvidemos que de por medio existe una condición de geopolítica de suma importancia. ¿Cuál es esa? Manta es la capital de la cocaína en el mundo, ¿sí? Y pues toda la droga principalmente sale por la frontera norte. Es decir, que ahí tienen que existir acuerdos de grupos e intereses que van mucho más allá de lo que nosotros podemos predecir y entender. ¿Y debe haber el interés del presidente, en este caso Petro, para combatir ese crimen organizado? Debería existir. Lo que ha demostrado es que Colombia históricamente no tiene interés en luchar contra el narcotráfico en su frontera sur, porque básicamente es pues una forma de permitir una relación histórica con el narcotráfico y por tanto le convierte en una nación totalmente vinculada a lo que es la narcopolítica. Y pues deja en evidencia además que no tiene control soberano sobre su territorio. Colombia nunca ha tenido control soberano sobre su territorio. Y pues simplemente hace ojos ciegos, ¿no es cierto?, oídos sordos a lo que sucede en ese país y obviamente con las consecuencias para el nuestro, porque el real problema del narcotráfico es Colombia, ¿sí? Una parte Perú, otra parte Bolivia, sí, pero sobre todo es Colombia. La parte política, si es que se quiere, o ya vamos a entrar quizás más en ese tema, pero también todo esto, coronel Zapata, implica una suerte de descabezamiento. Las organizaciones delictivas macro en el país se quedan sin cabezas y consecuentemente, ¿hacia dónde apunta esto? Tal vez a un liderazgo colombiano. ¿Qué más se pudo haber analizado en esa casa de Manta? Bueno, mire Félix, cuando hablábamos de esa trilogía que era Rasquiña, Junior y Fito, y por ahí aparecía ya Norero como un aprendiz, digamos, un joven ahí. De los 4, 3 están fallecidos y el 1 está extraditado. Sin embargo, los grupos de delincuencia organizada siguen operando. No es que los choneros no estén operando. Lo que decíamos, Ecuador lastimosamente tiene este problema de las microcélulas. Y que cada microcélula tiene cabecillas, sino aquí mismo hemos hablado de tantos cabecillas, tanto de los lobos como de los choneros, por lo tanto ellos siguen operando. Lo que mueve, digamos, estas economías ilegales son millones, miles de millones de dólares, por lo tanto... Pero insisto y con todo respeto, como que las organizaciones ecuatorianas, entre comillas, o que operan en el Ecuador, se van quedando sin cabeza, y Colombia como que va asumiendo este carácter de capital mundial de la droga nuevamente. Bueno, Colombia es la capital mundial de la producción de la cocaína. No olvide usted que de ahí sale el 70% de la coca que sale de Latinoamérica, el 20% esto, coronel, es Perú y 10 Bolivia. Porque el presidente Petro le culpa al Ecuador de ser exactamente lo contrario. En lo absoluto. Eso está claro, ¿no? Colombia tiene 285.000 hectáreas de producción, ahora ya no existen 2 cosechas, hay 4, es decir, ahí no ha habido un control y lastimosamente la génesis de eso parte de la oferta y del control de la frontera, y aquí podemos quedarnos analizando todo el programa, mi querido Félix, y sabemos las falencias que existen, y uno de los problemas es ese, pero vuelvo a insistir, hoy hasta los cabecillas se están volviendo desechables. Usted ve que inclusive la violencia criminal pasa por eso, cuando se capturan cabecillas, cuando se matan cabecillas, el tratar de llegar a ese poder o a ese territorio genera violencia criminal. Por lo tanto, los GDO siguen operando. Mire esto que le voy a decir, mi querido Félix. Nosotros, al menos cuando yo estuve ministro, teníamos 11 GDOs debidamente, les teníamos, de acuerdo a los análisis de inteligencia, estaban en la mira del Estado ecuatoriano, ¿no? Que son quizás los que hasta ahora siguen siendo los más fuertes. Después del decreto 111 puso 11 más, son 22. Pero a este momento se considera que existen 40 ya GDOs en el Ecuador y en el próximo año a lo mejor tengamos 80. Es por esta fragmentación. Y aquí usted mismo le hemos dicho la vez anterior, imagínese Félix, hable usted de los lobos, tiene Pipo, lobo mayor, lobo menor, el ronco, tiene el invisible, el gordolucho, el golompico, es decir, cabecillas que son
generan estas microcélulas y ese es el conflicto también para poder enfrentarlos, ¿no? A propósito de esto, permítame que le cite este nombre: Darío Javier Peñafiel Nieto, alias El Topo, lugarteniente de los Choneros, también detenido, insisto, el uno extraditado, el otro detenido. ¿Y cuál es la suerte de estas organizaciones delictivas que siguen operando? Como que son interminables. El Topo va a ser otro de los que vaya a ser extraditado ya posiblemente a los Estados Unidos. Y usted ve, caen ellos, pero por eso se llama grupos de delincuencia organizados, porque ellos están organizados y tienen esa línea y esa sucesión de mando. Tienen los que manejan las economías ilegales, tienen los que manejan la parte operativa, los mismos. Albertito, por ejemplo, era el líder de los gatilleros, de los sicarios, de los choneros. Ahí tenía a Wiwi, tiene al ecuatoriano, es decir, tiene un montón de muchos ya detenidos, otros inclusive ya asesinados. De nombres y actividades, porque en esto también entra la minería ilegal, y como que estos grupos se van quedando sin cabeza. ¿Cuál es el futuro de todo esto que seguramente se habló allí en Manta, María Belén? Sí, es oportuno lo que planteas, Félix, porque cuando nosotros intentábamos entender la dinámica, en nuestro punto de partida fue: esto muta de una manera tan rápida que mientras tú estás tratando de entender algo, ya está en evolución, ya está mutando. En el tema de estructuras criminales, los cambios son a la velocidad del rayo, y en esto tienen una capacidad, uso la palabra resiliencia, que es superior a la resiliencia que tiene el Estado para combatirlos, porque el Estado sí tiene dificultad en coordinar entre la función judicial, entre la administración de justicia, para tener una mirada única y un combate. Eso además por la penetración que hay por parte de elementos criminales dentro del Estado. Cuando te refieres a alias Topo, la Corte Nacional de Justicia días atrás ya dispuso y autorizó la extradición de esta persona a Estados Unidos, pero hay un tercero en esta línea de mando, y lo entendimos en el curso de esta reportería, abro paréntesis, por eso nos demoramos tanto. ¿Ya? Cierro paréntesis. Alias Churrón, este personaje, hoy por hoy prófugo, habría sido una de las personas que estaba en la zona hacia fines de mayo de 2025. En diciembre de 2025, el 11 de diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por datos que permitan la ubicación de alias Churrón. Esta persona entonces puede ser hoy por hoy en la sombra el líder de los choneros, esta persona con quien está coordinando, como bien apunta el coronel Juan Zapata. Estas estructuras se van dividiendo, y a la ausencia de un líder, lo que pasa es que hay la disputa de la sucesión. Cuando los choneros hacia 2020 tienen un líder indiscutible, nadie le disputa el poder a Rasquiña. Rasquiña sale en libertad por un procedimiento dudoso que envuelve a unos jueces que le permiten salir. Él disfruta 6 meses de libertad. En diciembre de 2020, en un centro comercial, en un mall en Manta, es asesinado, y empieza precisamente la disputa por el liderazgo. Eso es lo que estamos viendo, y estamos entendiendo que hay todo un funcionamiento subterráneo en estas estructuras. Por eso es que cuando hay un vacío de liderazgo, hay nuevos líderes emergentes que empiezan a pelear quién es el que está a cargo, y el que se siente incómodo abre una nueva estructura. ¿Cómo no? Esa es la fragmentación. Toda esta información, Cristian, todos estos elementos, todos estos datos, a propósito de lo que dice María Belén, ¿cuánta importancia tiene a un elemento que está observando, yo diría, con todos los radares y con todos los equipos del mundo, toda esta situación? ¿Cuánto le interesa, por ejemplo, a la DEA? ¿Cuánto le interesa a los Estados Unidos, que tiene varios casos pendientes y que con todo esto se puede ir configurando a nombres que inclusive están por allí flotando, como el del propio exministro Serrano, por ejemplo? Bueno, es una tarea compleja de restablecer cómo es que se consolidaron los grupos de delincuencia organizada en Ecuador al punto de ser carteles
similares de igual peso que los colombianos. De acuerdo. ¿No es cierto? Esto es un proceso que a todas luces viene forjándose desde 2007 en adelante y obviamente tiene fechas por demás importantes, 2018 con el asesinato del famoso cubano que manejaba las cárceles en Guayaquil, ¿no es cierto? Y que permite la consolidación de los choneros y su posterior crecimiento, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, pues existe una condición política que podría entenderse y que debe mantenerse en la actualidad, más allá de este complejo momento de atomización de los grupos de delincuencia organizada que controlan la violencia en este país. ¿Pero todo esto también le debe interesar a los Estados Unidos, por ejemplo? ¿O simplemente son cosas que están pasando por allí, por un lugar que se llama Colombia, por un lugar que se llama Ecuador? Es posible que pueda interesarle a los Estados Unidos si es que pasa por conflictos al interior de su país. Yo entiendo que los lobos, por ejemplo, son de sumo interés para algunas agencias norteamericanas porque se ha descubierto que han logrado introducir importantes mercancías en el mercado norteamericano, valga la redundancia, y por eso pues básicamente son investigados y tratan de entender cómo es que efectivamente funcionan. Pero más allá de estos hechos que son evidentes y creemos que puede existir una real capacidad de cooperación, yo no lo veo tan cercano. Los Estados Unidos tienen sus propias lógicas, sus propios tiempos. Recordemos, Cristian, que los Estados Unidos le catalogaron a los choneros como terroristas, ¿no? Hay que entender si es que efectivamente ese tipo de lucha en este momento pues es efectiva en el país. ¿Ya? O sea, puede ser un interés de los Estados Unidos. En los Estados Unidos no sabemos exactamente qué sucede en el Ecuador. Y esa pues es una pregunta que debe responder el actual gobierno, ¿sí? ¿Cuán efectiva es esta relación para luchar contra el crimen organizado a partir de la declaración de terroristas de estos grupos en el Ecuador? Y efectivamente, ¿cómo se relacionan con los grupos de la política y otros más grandes que pueden tener intereses regionales? Muy interesante. No quiero quedarme con esa pregunta en esta última parte de este segmento intermedio, María Belén. A manera de conclusión, ¿tú crees que se reunieron en esa casa el señor Petro y el señor Fito? Es sumamente improbable. Más allá de que Fito podía haberse sentido protegido y libre y resguardado en un territorio dominado por él, porque él ha sido de esa zona, entendería que hubiera sido sumamente complejo que aquello se dé. Insisto que el terreno de la especulación y la suspicacia es fértil cuando hay hermetismo en una información. El alcance de este reportaje periodístico llega a generar algunas dudas, algunas interrogantes. Les invito a leer el reportaje, no hace acertos de situaciones o de hechos que no puede documentar a través de 3 fuentes, que es el método que nosotros aplicamos. ¿Razón tiene entonces el señor Petro cuando dice Fito no es tan estúpido como para meterse en esa casa? El presidente Petro ha emitido a través de la cuenta X el día martes un comunicado extenso y parece que lo ha redactado un poco a la rápida. Ha emitido este comunicado y exhorta y está cuestionando que se haya hecho esta publicación. Es más, menciona que su escolta está dispuesto a escribir y la persona que le ha ayudado en la redacción del libro... No es que está dispuesto, sino que le ordena. Está dispuesto a declarar bajo gravedad de juramento que él estaba 100% enfocado en la redacción de ese libro. Lo que ocurrió en esa casa, en esa residencia de nombre Marine Blue, en la zona Santa Marianita, en Manta, lo conocen exactamente un grupo de personas. Periodísticamente nosotros, quien les habla, ha tratado de recrear las condiciones y el contexto que se ha vivido en el territorio que visitó el presidente colombiano. Hacemos una nueva pausa porque queremos también apuntar hacia la parte política, la incidencia que también marca todo esto. En un momento volvemos con ustedes, por favor.
Nosotros necesitamos una acción internacional contra el narcoterrorismo. Si el gobierno de Ecuador tiene la buena voluntad de hacerlo, quiere hacerlo, necesitamos un gobierno de Colombia que trabaje armoniosamente con el gobierno de Ecuador. No puede ser que el comercio se acabe y que el narcoterrorismo siga en poder de las fronteras. Y es que todo esto también coincide con lo que ya es de dominio público asimismo, esta suerte de pronunciamientos que marcan un distanciamiento molestoso, preocupante entre los dos países. Y ahí tenemos la voz de hace pocas horas del expresidente Uribe, que busca darle un final a todo esto, a todo este episodio. Coronel Zapata, ¿cómo le ve usted desde la parte política? Bueno, el tema de seguridad es bastante complejo y lo veníamos tratando desde hace muchísimos años, mi querido Félix. De hecho, el último gabinete binacional que tuvimos en Tulcán con el presidente Petro era exactamente para ponerle en conocimiento el tema de las fronteras y sobre todo de la vulnerabilidad que existía, de las cosechas de droga y sobre todo de las miles de hectáreas que están del lado colombiano. Pero a mí al menos me dio un sinsabor. Estábamos explicando un tema tan sensible y fundamental para los dos países y el presidente Petro tiene un tic, ¿no?, de estar golpeando el escritorio con un lapicero. Y al final uno hasta nos desconcentraba. Entonces, claro, cuando estábamos hablando de un tema tan sensible, pero bueno, es una táctica también de hay que ponerle toda la atención y por eso yo veo también la molestia del lado ecuatoriano, porque ya en ese momento se hablaba inclusive de las operaciones de espejo, ¿no?, entre Fuerzas Armadas y todo lo demás. Pero vuelvo a insistir, hay mucho por hacer desde el lado colombiano. Le acabo de... ¿Colombia no le ha ayudado al Ecuador? En lo absoluto. Si usted tiene que incrementa el número de hectáreas de cultivo de coca, en vez de disminuir, es lógico que no existe el trabajo que debe existir allá. Si usted tiene 285,000 hectáreas de coca que se están produciendo en 4 cosechas y no en 2, significa que el control es el que está fallando, porque cada quien debe hacerse cargo de su territorio. Y es más, el génesis de todo es la oferta, mi querido Félix, porque si no existiese oferta, obviamente es muy difícil que exista demanda. Entonces cada país debe hacer lo suyo desde su territorio, pero unir esfuerzos. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente Uribe. Si alguien toma la batuta enfrentando a esto, lo menos que usted espera que del otro lado, que parte una frontera común, hagan exactamente lo mismo, y mucho más aún si sabe que de ahí sale el 70% de la coca para el mundo. Consecuentemente, un cambio eventual de línea política del gobierno colombiano podría llevarnos a esta necesaria colaboración beneficiosa para los dos países, no solo para el Ecuador. Insisto, desde el punto de vista político-diplomático, ¿cómo le ves esta parte, Cristian? No necesariamente. Creo que nosotros vivimos muy aislados de lo que realmente significa la cooperación con Colombia. Sí, pasó en el periodo del presidente Uribe, ha pasado en los siguientes gobiernos, sucede ahora con mucha mayor claridad y despreocupación por parte del presidente Petro, y no creo que un nuevo gobierno efectivamente pueda establecer un acuerdo de cooperación con Ecuador para la lucha contra el narcotráfico. Pero nunca hemos llegado a situaciones tan graves como las actuales. Las hemos tenido anteriormente. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que simplemente nosotros no éramos la ruta natural de salida de la cocaína como es el día de hoy, ¿no es cierto? Colombia de alguna manera ha aprendido a hacer su trabajo para enfrentar la salida de la droga por el norte y otras vías portuarias. El Ecuador no, y pues el narcotráfico se aprovecha de las debilidades de nuestra condición institucional y pues vivimos el presente que el día de hoy tenemos. ¿Tiene esto una salida, cualquiera sea el resultado de las elecciones en Colombia? Yo dudo que vaya a cambiar el rumbo político de Colombia en las próximas elecciones. ¿Ya? Y si así fuese, dudo que exista un real comprometimiento por parte del gobierno colombiano para luchar contra el narcotráfico en Ecuador. Es la presencia de Cristian Zurita y que tenemos también imágenes que queremos presentar a ustedes. Me parece que son imágenes
Sí, justamente de estas personas, de estas personalidades que están siendo mencionadas en el contexto de toda esta situación y donde hay un nombre que también se ha mencionado en estos días, el ex ministro José Serrano, que nos debe decir qué en el contexto de toda esta problemática con el Zapata. Bueno, la situación legal de él en Estados Unidos ya marca varios meses, ¿no? Entiendo que estaba tratando de generar también cooperación para no venir al Ecuador, de las informaciones que han sido públicas, pero creo que el exministro Serrano tiene mucho, pero mucho que decirle al país en todos los temas, ¿no? Él debe tener mucho conocimiento y quizás ese es el temor de querer venir y enfrentar la justicia ecuatoriana. Ese nombre que ya me permití plantearte hace un rato, Serrano, ¿qué te dice en el contexto de esta situación? Insisto, porque esto también ha sido mencionado, Cristian. En primera instancia es el responsable de la consolidación de los choneros como un grupo de delincuencia organizada y un cartel de peso en el Ecuador. Es él quien terminó de fomentar la posibilidad de que este grupo, una banda, sí que en 2006 habrá tenido 1.200 personas adheridas, pues termine con un número significativamente superior a 2020, sí, como sobre los 25.000 miembros, pero todo esto se debe a José Serrano. Y creo que existen evidencias y este gobierno tendría la posibilidad incluso de explotar la información que existe, aún visual, dentro de lo que significa el manejo de las cárceles, porque existen antecedentes y existen posibilidades de entender cómo es que Serrano jugó un papel preponderante en la constitución del crimen organizado ecuatoriano. Existen imágenes, existen testimonios en 2016 que dicen sí, que José Serrano entra a la cárcel de Guayaquil y obliga pues, a Junior Roldán a alinearse al trabajo que realizaba Jorge Luis Zambrano, líder de los choneros. Luego viene la cooptación de los choneros al interior de la cárcel, del sistema de inteligencia, para empezar a manipular y actuar de acuerdo a sus beneficios. Luego viene el asesinato del llamado cubano, la consolidación del cartel, pues, y la estructuración, pues, prácticamente de un pacto colusorio entre el Estado, ¿sí?, y los grupos de delincuencia organizada que nos ha llevado a las circunstancias que hoy tenemos. Con todo esto, como que se va cerrando un círculo de nombres y de responsabilidades. Creo que hay creo que se ha dado esas condiciones efectivamente, pero al presente, en las condiciones de atomización, en las condiciones de complejidad en las cuales pues estos grupos van organizándose y pues tomando decisiones de acuerdo a la rapidez, nos obliga a actuar como Estado de manera más eficiente y más rápida. En eso, pues todavía nos queda debiendo el gobierno con respuestas y deberíamos entender qué ha hecho con respecto a la inteligencia, pero en lo que significa la Constitución, creo que ya lo entendemos bien en el Ecuador y sabemos qué nombres y qué personajes están directamente relacionados en la constitución de estos carteles ecuatorianos. Todo esto queda consecuentemente en el silencio, en el alquiler de esa casa lujosa en Manta. ¿O hacia dónde debe apuntar todo esto como conclusión, coronel? Tenga la bondad. Bueno, debe apuntar a que se investigue un poco más, porque yo le vuelvo a insistir, mi querido Félix, es bastante raro, por decirlo menos. Porque la investigación de los colegas periodistas de Código Vidrio y de Vistazo me parece brillante. Es muy clara, sin embargo, por ahí existen todavía ciertas confirmaciones que no las pueden hacer porque no tienen el alcance hasta la información. Por ejemplo, los vehículos que entraban blindados, vidrios polarizados, quienes iban al interior. No sé si es que el perímetro externo que estaba a cargo de Fuerzas Armadas, según me dicen, hicieron controles de verificar quiénes ingresaban. Es decir, ahí hay mucha información todavía que lastimosamente para un periodista quizás no está a su alcance por la reserva del caso. Petro dice que la gente que ingresaba simplemente era para alimentarlo. Y seguramente se vale lápices para que siga escribiendo. Vea, en cualquier prevención, por mínima que sea, tiene una bitácora que usted anota el ingreso, la hora y quiénes son, y obviamente la cédula de identidad. Eso debe existir ahí. Por lo tanto, si es que quieren que esto se aclare, pues deben abrir esa información y saber exactamente quiénes ingresaron a esa vivienda. Pero vuelvo a insistir, yo parto siempre hablando desde el tema de seguridad. Es muy difícil recomendar a un presidente de cualquier lado del mundo que vaya a una zona de conflicto, porque los riesgos se minimizan.
y usted minimiza los riesgos justamente evitando acciones como esas. Entonces, me parece que desde ahí parte quizás la duda que es legítima de tantas personas que han opinado en este tema, y obviamente la molestia del presidente Petro tiene que ser con información clara y precisa, ¿no? Esa información que nos está revelando el Código Vidrio y Vistazo, ¿hacia dónde debería apuntar tú también en tu calidad de investigador para llegar al fondo mismo de todo esto y que el público no siga con estas dudas, Cristian? Bueno, creo que pasa y depende mucho del Congreso colombiano, del próximo Congreso luego de las elecciones, y pues puede establecerse, realizar una investigación profunda a este encuentro o el paso del presidente Petro el Congreso colombiano. Le corresponde a ellos porque es información oficial. Ellos podrán en su momento describir qué tipo de información reservada existe, qué tipo de conversaciones se llevaron adelante. Porque, ¿Y la justicia colombiana? ¿No? Pues a partir de allí pueden existir procesos judiciales, y dependerá pues de la justicia. Entendemos que existen ciertas condiciones de independencia para ello, y podría impulsar un proceso que explique, porque no tiene ningún sentido pensar que un presidente de la República se tome unos pocos días supuestamente para escribir un pseudo libro, sí, en la capital mundial de la cocaína. Es absurdo pensar eso, nadie lo cree. Obviamente es un desprestigio desde el ámbito político y regional para el presidente Petro, que tal vez es el único que no lo ve, sí, pero el resto de la región y el Ecuador lo entendemos con total claridad, y aspiramos que el Congreso colombiano pueda dar los pasos para que la información en algún momento se haga pública. Quizás como lecciones de usted, un técnico, un experto en materia de seguridad, la seguridad ecuatoriana debió haber ingresado, irrumpido en esa casa lujosa, porque caso contrario, como que no hay muchos elementos y eso sirve de defensa o de argumento al señor Petro para decir cualquier cosa. Mire, Félix, no sé cómo haya existido la coordinación entre Fuerzas Armadas y el equipo de seguridad del presidente Petro, pero mire, por ejemplo, cuando nosotros hacemos visitas oficiales y requerimos seguridad, le pongo el caso, por ejemplo, de Brasil. Llegábamos a Brasil y en el aeropuerto la policía brasilera se hacía cargo de la seguridad del ministro que iba en una visita oficial, y prácticamente el jefe de seguridad nuestro servía solamente para coordinación. Así, eso es lo que pasa. No sé la verdad qué ocurrió acá, si es que de lo que escucho la información, Fuerzas Armadas únicamente estaban en el perímetro externo. Habría que ver exactamente qué nivel de coordinación existió ahí, porque lo lógico es eso, ¿no? Que los equipos de seguridad ecuatorianos estén cercanos al VIP, en este caso al presidente Petro, hasta para darle la seguridad que corresponde, porque es la logística es la que está acá. La lección de todo esto, finalmente, ¿tiene bondad, Cristian? Bueno, si es que las cosas están dadas de esta manera, yo creo que las autoridades ecuatorianas conocen a detalle qué es lo que sucedió y qué se habló adentro de esa casa. Y pues, si quisieran cerrar este tema, pues deberían contarlo públicamente. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Y qué tipo de reuniones o conversaciones tuvo en su momento el presidente Petro en Manta? ¿Saber la verdad le podría hacer perder las elecciones a Petro? Dudo que eso suceda, dudo que eso suceda, pero pues obviamente será un momento distinto, y pues yo creo que en algún momento se conocerá cuál fue la verdadera causa, la razón por la cual Petro se quedó algunos días en la ciudad de Manta. ¿Saber la razón, la verdad de todo esto le haría perder las elecciones a Petro, coronel? Yo le veo que es complicado. Quizás le puede hacer, sí, perder algunos puntos, porque también un candidato, la tendencia está peleando por esa designación, porque no es algo acertado. Yo creo que ahí también cumple un error la cápsula de seguridad de un mandatario, porque, vuelvo a insistir, cuando hay temas de seguridad, la cápsula debe imponer sus condiciones, y yo no sé cómo una cápsula de seguridad permite que un presidente de un país vecino que tiene las complicaciones que se tiene el narcotráfico, Manta, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, tiene complicaciones en tema de cocaína, vaya exactamente allá 48 horas a escribir un libro. Me parece un absurdo total eso. Por lo tanto, esas fallas sí pueden generar en el pueblo colombiano quizás, digamos, un análisis profundo respecto al candidato que es de la tendencia de Petro, pero habrá que ver
en cuánto influye, y eso solo sabremos el día de las elecciones. Y este tema finalmente que sí es oportuno consultarle a usted, insisto, técnico en seguridad, este reguero de atentados, esta suerte de campaña de violencia brutal que se está viendo en los últimos días en Colombia, también marca el retorno de la violencia a la vecina república. ¿Y cómo le ve usted esa parte? Bueno, Félix, la violencia en Colombia no es que se ha ido, ha bajado en determinados momentos los niveles, pero ahí tiene usted grupos que son sumamente complicados y muchos operan justamente en nuestra frontera. Por lo tanto, mucho tiene que ver con política. De hecho, aquí mismo hemos visto las relaciones que existen en Ecuador, Colombia, mucho más. Eso está muy relacionado también al proceso que están viviendo, ¿no? ¿Vuelve la violencia a Colombia, Cristian? Nunca se ha ido. Siempre ha estado presente y pues está marcada mucho en el ámbito rural. Y pues difícilmente creo que terminará en la medida que sea el principal productor de coca en el mundo. ¿Cómo nos afecta eso como Ecuador? Somos sus vecinos. De hecho, todo lo que sucede en Ecuador es una consecuencia de lo que sucede en Colombia. ¿Sí? Es decir, todo el sufrimiento, todo el dolor, todas las muertes, todos los grupos, es una mirada a lo que efectivamente sucede en Colombia. O sea, es el peor vecino que podemos tener en realidad, ¿sí? A pesar de que existen tantas cosas que nos unen con Colombia, una hermandad real, que podemos efectivamente reconocernos como institucionalidad, como nación, ¿sí? Es el peor vecino que podemos tener. Y el señor Petro dice que se investigue de dónde pudo haber venido los explosivos para estos atentados. Palabras finales, coronel. Bueno, eso hay que investigarlo. Nosotros tuvimos un Caluqui que fue capturado en nuestra época, era quien abastecía de municiones y explosivos a los disidentes de las FARC de Colombia. Por ahí existen también muchos canales, hay que investigar. Sabemos nosotros, muchas veces inclusive por minería ilegal, minerías y todo lo demás, viene este tema del tráfico de armas, municiones y explosivos, y eso obviamente es fácil con las líneas de inteligencia estratégica que tienen, saber de dónde viene, ¿no? Empezamos por la casa lujosa de ese resort en Manta, con esas características que siguen siendo polémicas, esta brillante investigación de esta alianza periodística para saber los antecedentes, el antes, el durante y el después. Y terminamos en esto que también es una preocupación, la violencia en Colombia. Todo para que usted saque las mejores conclusiones. Amigos, gracias por atendernos, por seguirnos. Dios mediante, hasta un próximo programa.